En México, en medio de reclamos y cuestionamientos de la oposición y de organizaciones civiles, en la Cámara de Diputados fueron aprobadas las leyes secundarias de la controvertida reforma al sistema judicial. Una reforma que fue aprobada a marchas forzadas antes del término de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Muchos cuestionan el desaseo de los procedimientos y el enfrentamiento que ha generado con el Poder Judicial e incluso algunos cuestionan si está en riesgo la constitucionalidad en la vida política de México. Y ya me acompaña desde Nueva York el ex canciller de México, Jorge Castañeda, colaborador de CNN. Jorge, ¿cómo te va? La pregunta es un poco abierta, pero te pido que me digas cómo lo estás viendo tú. Hola Gaby, ¿qué tal? Pues mira, todavía no estamos ni siquiera cerca de una crisis constitucional en México, pero hay varios riesgos de que efectivamente lleguemos a eso por la manera en que fueron aprobadas estas reformas, primero constitucionales y luego a las leyes secundarias, y también por el fondo, es decir, tanto el procedimiento como la sustancia. Sobre el procedimiento hay varios casos discutibles en cuanto a la manera en que las legislaturas estatales aprobaron la reforma constitucional del Poder Judicial. En cuanto al fondo, hay sobre todo una discusión muy interesante que, por cierto, no hay buenas soluciones en ningún país, que tienen que ver con una pregunta que hizo el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, pero que se podrían hacer con otras preguntas. Es sobre la constitucionalidad de una reforma constitucional. Parece absurdo, Gaby, pero es un tema de fondo en cualquier país. Y Lainez le preguntó a las tres ministras que votaron en contra de la posibilidad de que la Suprema Corte revisara, estudiara la constitucionalidad de la reforma judicial, donde se van a elegir los jueces y ministros y magistrados por sufragio universal. Dijo, ¿qué tal si el Congreso aprueba una modificación constitucional según la cual cualquier mujer que interrumpa su embarazo será condenada a la cárcel vitalicia, sí, a la prisión vitalicia? ¿Qué hacemos? ¿Es constitucional esa reforma constitucional, sí o no? ¿Y quién lo determina? Pues la pregunta es muy válida, Gaby, y no hay buenas respuestas. Desde luego el gobierno no ha dado una buena respuesta, pero ahí está la pregunta. ¿Puede ser inconstitucional una reforma constitucional aprobada por 2/3 del Congreso? Y mientras todo esto pasa, Jorge, hay que también incorporar en esta conversación el desoír o no desoír los, digamos, los recursos que han sido aprobados en donde se ha pedido que no se avance todavía en este tema de la implementación o por lo menos de lo que son las reformas secundarias, etcétera. Y parece que en esta otra vertiente, digamos, ya este tema de pesos y contrapesos y del respeto de uno a otro poder, pues más que se está perdiendo, ya no sé si decir se está perdiendo o está perdido. En el fondo lo que hay, Gaby, tienes toda la razón, es un intento por parte del Poder Ejecutivo y de la mayoría que Morena tiene en ambas cámaras, mayoría constitucional, básicamente de controlar el Poder Judicial. El Poder Judicial se está defendiendo como puede. La Suprema Corte, de la manera en que dije, jueces distintos otorgando amparos, recursos de amparo que han sido solicitados, interpuestos por gran número de partidos, ciudadanos, organizaciones, etcétera, contra el fondo y el nivel constitucional de las reformas,
o sobre las leyes secundarias, y ahora también por el Consejo de la Judicatura, que aprobó por votación entregar los nombres de los magistrados que van a ser sustituidos, pero de una manera que algunos dicen que fue ilegal. Entonces ahora hay recursos contra esa decisión del Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que estamos viendo es un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de un lado y el Poder Judicial del otro. En un país, y esto es importante, Gaby, que no está acostumbrado a esto. En Estados Unidos a cada rato hay este tipo de divergencias, de conflictos. Incluso en Brasil hemos visto en los últimos años serios conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. México no está acostumbrado a eso y la verdad no sabemos cómo hacerle, Gaby. No, claro, claro. Y la fortaleza de las instituciones en un país como México versus otros, como en Estados Unidos, es tan distinto que, pues sí. Jorge, vamos a seguir hablando del tema. Yo te agradezco la oportunidad de tu perspectiva esta noche.